Estamos en compañía de Víctor Hugo Morales a minutos de lo que fue la presentación de La herida azul, intención poética de Coligüe Editora en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, muchas gracias Víctor Hugo Un placer por recibirnos. Si hablamos de La herida azul, hablamos de historias que son propias y de historias que, lo dejas en claro desde un principio, te contaron otras personas. Sí, sí, hay más historias de amigos y amigas que propias, alguna que tiene que ver, pero en todos los casos siempre de todas maneras va la impronta personal. Podés tomar una historia de otro, pero cuando al escribir ya estás poniendo también algo de vos, esto pasa siempre. Me gustó mucho una definición que habla de un hombre que cuida las palabras, que en él no tempestean respecto a las expectativas de otro, y que es una persona que cuida las palabras en las tempestades y las atesora. ¿Eso forma parte de tus historias o es algo que...? No, esa me parece que es una improvisación libre, no tiene historia detrás y tiene que ver con mi amor por el lenguaje, que se refiere además a mi vida de locutor, de periodista, siempre trabajando con la palabra y tratando de embellecerla lo más posible dentro de las posibilidades de la urgencia con la que hacemos nuestro trabajo. Así que eso de esa definición me parece propia de mi persona directamente, mucho más que referida a otras personas. Y si hablamos de tu carrera profesional, Víctor Hugo, los viajes es algo que forman parte de tu cotidianidad. Y los viajes están en La herida azul. Bueno, en realidad, por ejemplo, hay una mención, no, más de una, a París, Sí. que están referidas a las historias que cuenta en un libro un amigo que estuvo en la Casa Argentina de París y que tuvo algunos romances parisinos, y un sociólogo muy querido, muy amigo, y tomé de ahí prestado algunas de las cosas que él me contó, que estaban en el libro y que después un poco me contó subsidiariamente a lo que había leído en el libro. Entonces entró París, que para mí es un lugar muy apreciado, muy querido de mi vida de viajero, muy parte de mi corazón, de mis ilusiones, de lo que llamamos la ambición de conocer el mundo empieza por París. Según contaste en la presentación, un amigo que hizo destrozos en París. ¿Un amigo? Que hizo destrozos. Un amigo argentino que le fue bien, evidentemente. Va, mal y bien, porque el amor y el desamor son cosas que en cualquier ciudad del mundo, donde sea, se parecen. Y él vivió una historia bastante intensa. Hay dos referencias que no son, no forman parte de ninguna poesía. Yo valoro mucho que hayas leído el libro para hacer la nota. Bueno, te agradezco mucho. Hay dos referencias a la muerte. En primer lugar, lo que es, yo creo, el disparador del libro, cuando citas la poesía de un detenido desaparecido, y luego cuando comentás de un compañero de trabajo de la adolescencia que tiempo después te enterás que ha fallecido. ¿Por qué elegiste esas menciones en este libro? ¿La primera cuál es? La primera es la cita No, la primera es una amiga mía que se enamoró de alguien que estaba en la cárcel. Entonces es una... Pero sí, estaba detenido, estaba en la cárcel. Sí, sí. Vos pensaste que podía ser un detenido Ah, desaparecido. claro, sí, perfecto. Luego de tomar el último sorbo de café y con un gesto que yo amaba, dio vuelta a la esquina entre la gente y se perdió en mí. Sí, que hoy hiciste la descripción en la presentación de esa mujer que se va y de pronto aparece algo más. Claro, un amigo común con mis compañeros en C5N que vivió la alternativa bastante dolorosa de que le digan no va más y quedó muy afectado por eso, y entre nosotros todo el tiempo hablábamos de lo mal que estaba y yo lo traducía en esas intenciones poéticas sobre el abandono, sobre cómo habría sido que alguien te dice de buenas la primera me voy y vos no encontrás ninguna explicación y te preguntás qué hice mal o qué hice para que las cosas sean así. Me gusta esa idea y me gusta también la idea de alguien que se queda mirando a una persona que se va y se va de verdad y que cuando termina la escena está ocupada por otra escena que no tiene nada que ver con uno, que es el chico que entra en bicicleta y a sustituir el cuerpo de esa mujer que se iba. Y la segunda mención, ese amigo, ese compañero de la adolescencia. No sé a cuál te referís. Hablas de una persona que trabajaba cuando tenía esos 17, 18 años,
que le gustaba mucho la poesía. Ah, eso es en el prólogo. En el prólogo. Cuando yo tenía 17 años había un amigo que era locutor también y que yo no sé si le había escrito él o sabía poesías de memoria y me inspiró el deseo de reencontrar a esa persona porque vi un título que se parecía, hablando de qué sé yo, de la sangre como llamador o como explicación. Era un poema que empezaba diciendo: mis besos de tu boca nadie te los quita nadie, y si un día te besaran mi sangre habrían de quitarte, que esos han vuelto mis besos sangre de tu misma sangre o de mi misma sangre. Y me quedó para siempre eso, y lo busqué, y busqué a la familia que vive en Paysandú, pero resulta que no tenía libros de poesía. Tenía una historia porque había sido representante de los iracundos y había viajado a Europa con los iracundos, y entonces yo me encontré con una persona que no era lo que yo había pensado en aquel momento, pero fue inspirador. Entonces yo quería, si él hubiera sido efectivamente poeta, yo decía, pongo unos poemas míos y reivindico a aquel poeta como yo lo consideraba, que había influido en mi vida, porque a los 16, 17 años la amistad con los mayores es una cosa muy fascinante. Y este tipo me tenía como elegido como un buen amigo, siendo yo un muchacho nada más, y nos quedábamos a la noche a escuchar música, y él recitaba poemas como este que te digo, que seguramente yo tomé nota o me lo habrá dado escrito, no recuerdo bien cómo fue, pero yo quería, el primer movimiento que hice pensando que a lo mejor escribía unos poemas estaba referido a hacer un tributo a él. Después no caminó por lo que te estoy contando. Y si hablamos de poesía, muchas veces hablamos de música. Príncipes de Asturias, Premio Nobel de Literatura, se le han otorgado a grandes músicos. Sabiendo tu fascinación por la música clásica, por el arte en general, ¿qué limitaciones se te presentaban a la hora de escribir poesía? Siendo el oficio los límites del talento que se tiene o no se tiene. Por eso yo lo llamo intención poética, porque por cierto que hay una valla que es imposible sortearla si no sos un verdadero poeta. Y yo considero que tengo una intención, he jugado con las palabras, he procurado hacer algo decoroso, lindo, me hizo mucho bien a mí, pero hay gente que escribió, qué sé yo, Albatros, o Fundación Mítica de Buenos Aires, o Ustedes y Nosotros, y pensamos en Benedetti, o Idea Vilariño, de Elmira Agustini. Yo tengo mucha propensión a la lectura de poemas de mujeres, me gusta mucho el mundo de las mujeres, y Idea Vilariño, que es la conocida amante de Onetti, con un romance, podría decirse, furioso, muy inspiradora también. Entonces, esos poemas son condicionantes de vos mirarlo con mucho respeto. Yo no quiero que me digan también poeta, porque no es así. Lo que yo hago es, por eso el título es Intención Poética, haber querido jugar con las palabras y buscar un vuelo un poco más alto que el que normalmente tiene la oralidad, que es modesta. Escribiendo uno encuentra en una palabra una vuelta de tuerca, una expresión, embellece un poco el lenguaje, y eso es lo que yo quise hacer. Pero poesía, yo acabo de leer en estos días un libro de Jorge Alemán, que es yo no sabía que era poeta, sabía que era un escritor importante, un psicólogo, un pensador muy, muy fuerte de la política, pero me encontré con un libro de poesía excepcional, y ahí tenemos una trascendencia que a mí me permite decir, hice muy bien en respetar los límites que yo mismo decreto que tengo. Nos contabas en la presentación del libro de esta mañana en el Teatro Radio City, Roxy Melanie, que hay un vicio de Víctor Hugo en los viajes, que es no salir si no hay en esa valija un libro de poesía. Así es. Sí, yo soy lector habitualmente de poesía porque creo que hasta es muy inspiradora para mi trabajo. No de la escritura, pero sí en lo cotidiano. Vos siempre te encontrás con una imagen dicha por un poeta que en algún lado te habita después y aparece con otra forma. No es bueno repetir, sí, sobre todo si no das el crédito, pero te impregna de una búsqueda más profunda, más osada en el lenguaje, la lectura de la poesía, y muchas cosas que yo hago en el relato, a la velocidad del relato, yo sé que han aparecido, y yo mismo me he preguntado de dónde habré sacado eso. La última pregunta que te hago, Víctor Hugo, es si próximamente tendremos otras novedades
de poesía. Colibu es la misma editorial que cobijó tu libro de Papel Mira, Prensa. yo ahora tengo un par de libros en vista, con Colibu también. Estoy trabajando en ellos, que son libros de ese ámbito político, periodístico, un poco más complejo. Y después de eso, si aparecen, me quedaron algunas cosas, aquellas que no pasaron la marquita que yo me puse, pero que las puedo mejorar. Entonces tengo algunos escritos que podrían convertirse en un par de años en otro libro. Lo que pasa es que uno ya va estando grande, no sé, no me gusta mucho hablar de proyectos, pero sí de lo que puede suceder. Indudablemente volvería a hacerlo porque me hizo mucho bien en lo humano, porque me resultó divertido, entretenido, me mejoró. Toda búsqueda que uno hace, en todo sentido. Vos lees un ensayo político y cuando comprendés algo nuevo, ya sos mejor de lo que eras antes de leer eso. Y en esa búsqueda estamos todo el tiempo, ser un poco mejores que lo que éramos hasta hace un rato. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por supuesto por la amabilidad, por estos minutos y gracias por siempre publicar libros y venir a presentarlos en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata es un lugar muy querido, aquí tuve mi bautismo de popularidad, no exactamente así, pero yo recuerdo mi primera transmisión en Mar del Plata, yo era un recién llegado, estamos hablando de febrero del 81, marzo, ese verano del 81, y cuando quiero acordar estaba en la cabina y en el tablero electrónico decía bienvenido a Mar del Plata Víctor Hugo Morales, y yo no me pude olvidar nunca de eso porque la prueba de que te reconocen, de que existís, de que un tipo que llega con tantos miedos, aprensiones como las que se generan cuando vos cambiás de país y vas a aceptar un desafío en otro medio, venía con un contrato por un año nada más, o sea que era un poco suerte y verdad. El hecho de mimarme de esa manera, que no sé ni cómo surgió, que me dijeran eso, me llenó de afecto por Mar del Plata, donde yo había estado solamente a jugar un partido de básquetbol. Hacía muchos años, cuando era un juvenil jugador de básquetbol, vinimos con un equipo de Colonia a jugar en... me parece que puede ser que es un gimnasio en donde están los casinos. Sí hay, ¿no? El CEF. Sí, el CEF. En el CEF, CEF, el Centro el Patriótico Ahí va. número 1. Bueno, ahí jugamos Con el equipo de Colonia. con un seleccionado de Colonia. Me acuerdo de ese partido y de haber tomado por primera vez Espiritina Bayer. Porque sí. Pero son cosas que te quedan, uno nunca sabrá por qué, pero que marcan alguna instancia de la vida. Así que Mar del Plata, en ese verano del 81-82, cuando yo ya había tenido mi primer año, me pasaron cosas también de reconocimiento, ya estaba con el contrato por 3 años y siempre Mar del Plata tenía algo muy, muy amable para mí y la fascinación que tiene la propia ciudad, que es de las más lindas ciudades del mundo. Así que estoy muy dispuesto cada vez que me llaman, cada vez que me convocan a venir a Mar del Plata y lo hago con una enorme alegría y he pasado aquí veranos no porque me llamaran, sino porque me llamé yo mismo al disfrute de Mar del Plata. Así que me chistan y vengo. Ahora próximamente, para mí Chapadmalal está integrado a Mar del Plata y el 12-13 de febrero vamos a venir con Gustavo Campana, mi compañero de todas las mañanas en las 7:50 a presentar nuestros libros. Es una manera de charlar. Yo creo que los libros han servido como pretexto para juntarse con la gente y decir el porqué de esos libros y el porqué de la pelea y el porqué de ciertas luchas. Y me parece que es necesario, no yo necesario, sino ser el disparador a raíz de un libro, de una discusión que finalmente a todos nos esté mejorando un poco en nuestro conocimiento político y en nuestra capacidad para luchar, para cambiar un poco las cosas, sobre todo ahora, que valdría la pena cambiarlas.